Bien, buenas tardes. Hoy vamos a estudiar la clase de Fundamentos de Astrofísica. Este es tomado del libro que se llama Astronomía Simplificada y vamos a comenzar con definiendo las distancias en el universo. Nosotros para las medidas normales de distancia usamos los metros y los kilómetros. Sin embargo, la distancia entre, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna es más o menos 384 1000 kilómetros. Entonces, empiezan a hacerse las distancias entre los astros muy grandes. Por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol es de 1.5 por 10 a la 11 metros. Entonces, empezamos a necesitar otras distancias otras unidades para expresar las distancias en astronomía. Por ejemplo, la distancia que hay del sistema solar al centro de nuestra galaxia son más o menos unos 120 años luz. El año luz es una unidad de distancia, no es una unidad del tiempo, es la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, vamos a ver a cuánto equivale cada una de las distancias. Tenemos primero la unidad astronómica que sirve para medir las distancias, por ejemplo, de los planetas del sistema solar, la distancia entre estrellas y planetas. Una unidad astronómica equivale a la distancia de la Tierra al Sol, que es 1.496 por 10 a la 11 metros. Por ejemplo, entonces podemos decir que las distancias entre Plutón y el Sol son más o menos unas 40 unidades astronómicas. Y para eso sirve la unidad astronómica. Ahora, esta unidad es bastante pequeña porque está hecha para la escala de un sistema planetario como el sistema solar. Sin embargo, las galaxias más cercanas o las estrellas más cercanas se encuentran a unas distancias muy grandes comparadas con las distancias del sistema solar. Entonces tenemos una unidad que se llama el parsec, que viene como de un paralaje de un segundo, y es una unidad que un parsec equivale a 3.09 por 10 a la 16 metros. Este sirve más bien para las distancias ya con los objetos como galaxias y los tamaños de las galaxias y las distancias entre nuestro sistema solar y las galaxias. También tenemos el año luz, que es la distancia que recorre la luz en el periodo de un año. El año luz no es una distancia de tiempo, sino es una distancia, no es una unidad de tiempo, sino es una unidad de distancia, ¿verdad? Eh, Este es el año luz. Un año luz equivale a 9.461 por 10 a la 15 metros. Ahora, ¿cómo se miden las distancias estelares? Bueno, las distancias estelares, las distancias a las cuales se encuentran las estrellas se miden por varios métodos. Uno de ellos es el método del paralaje, que es el método que utilizan, digamos, los topógrafos para medir distancias. Y se utiliza midiendo tres cantidades. Por ejemplo, si tenemos que medir eh, la distancia AC, se puede determinar midiendo el ángulo A, el ángulo B y la distancia entre A y B, ¿verdad? Si tenemos que medir la distancia entre A y C, por ejemplo, o la distancia de un punto medio entre C y el punto medio de A y B. Es el mismo principio que utiliza la visión, el fenómeno de la visión para percibir la profundidad y la distancia a la que se encuentran los objetos. De hecho, usted se tapa un ojo y ve un objeto y luego se tapa el otro ojo y ve el mismo objeto y lo ve en posiciones distintas. Ese principio es el que se utiliza para medir la distancia a la que se encuentran los planetas y también las estrellas que están más cerca. Entonces, si se conoce, por ejemplo, el ángulo A con el que en esta posición se mira una estrella en C y se conoce el ángulo B con el que se mira en la posición B a la misma estrella en C
y se conoce la distancia entre las posiciones A y B, se puede conocer por simple trigonometría cuál es la distancia entre A y C, entre C y B, o la distancia entre C y un punto medio entre A y B. Por ejemplo, cuando se ve una estrella que está cercana, ¿verdad? Las estrellas que están muy lejos nos parecen que están fijas. Entonces las usamos como marco de referencia. Entonces vemos cuando estamos viendo una posición A, en un punto geográfico, vemos la estrella o el objeto en esta posición, y en un punto B lo vemos en otra posición porque ha cambiado la posición del observador, no la posición de la estrella, no es el movimiento propio de la estrella. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos las estrellas distantes, que son estas en blanco, y luego tenemos una estrella que está muy cerca. Y esta estrella la podemos ver en dos puntos distintos de la órbita de la Tierra. Cuando estamos en enero, vemos la estrella en esta posición, pero cuando estamos en julio, la vemos en esta otra posición. Entonces, esta estrella o este objeto que se encuentra bastante cerca, se puede medir con cierta exactitud el ángulo, digamos, de diferencia entre una posición y la otra. Y ese ángulo se llama paralaje estelar. Ese ángulo, si nosotros tomamos ese ángulo en arcosegundos, encontramos la distancia en parsecs a la que se encuentra esa estrella. ¿Cómo se saca esto? Bueno, esto es simplemente porque existe una relación, digamos, ya se conoce la distancia de la Tierra al Sol, ya se sabe cuánto vale, y en estas unidades es una unidad astronómica que está aquí arriba. Y existe una relación que se llama la tangente del ángulo, que relaciona, digamos, este ángulo P de aquí es este mismo de aquí. Entonces, la tangente de P relaciona este cateto opuesto sobre este cateto adyacente. Ahí se puede despejar la distancia, ¿verdad? Pero da en unidades de parsecs. Sí, el paralaje está en segundos y la unidad astronómica y la distancia entre la Tierra y Sol está dada como una unidad astronómica. Entonces, si nosotros conocemos el ángulo de paralaje de esa estrella o de ese objeto, podemos encontrar la distancia en parsecs. Entonces, esa triangulación da resultados comparables y buenos cuando las distancias A y B, distancias esta de A a B y esta distancia desde A a C son comparables, digamos. Como por ejemplo para los planetas del sistema solar, bueno, no para los planetas del sistema solar, no precisamente, para las estrellas que estén más cerca. Este ángulo, como en realidad la siguiente estrella, digamos, la estrella más cercana a la Tierra está como a unos 4 años luz y el año luz es del orden de 10 a la 15, pues este ángulo paralaje siempre es muy pequeño. Entonces se necesitan instrumentos muy precisos para medirlo. Porque si no, este cambio de posición de la estrella, cuando la Tierra está en la posición A y cuando está en la posición B, no se nota, ¿verdad? Porque si está muy lejos, el ángulo de paralaje no se puede percibir. Y se deben hacer correcciones a la medida de paralaje por el movimiento de la estrella, también el movimiento del observador y la atmósfera de la Tierra. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se usa el paralaje para medir en el sistema solar? Bueno, por ejemplo, con la Luna. Imagínense que sobre la superficie de la Tierra tenemos dos observatorios observando la Luna al mismo tiempo. Tenemos el observatorio 1, que supongamos que está en Costa Rica, y el observatorio 2, que supongamos que está en Estados Unidos. Entonces, nosotros conocemos la distancia entre Costa Rica y Estados Unidos, la podemos medir fácilmente, y el observador en Costa Rica ve la Luna en esta posición. El observador en Estados Unidos ve la Luna en esta otra posición. Entonces, este ángulo de aquí, que es bastante grande, el ángulo de paralaje, se puede medir. Se puede medir
no es difícil, precisamente porque este ángulo es grande. Ahora, si hablamos de planetas, bueno, y midiendo estas distancias y conociendo midiendo este ángulo de paralaje y conociendo las distancias entre el observador 1 y el observador 2, sabemos cuál es la distancia de la Tierra a la Luna. Ahora también, si observamos el planeta Venus, que está muchísimo más lejos que la Luna, el observador 1 lo va a ver en una posición, el observador 2 la va a ver al mismo tiempo en otra posición, pero el ángulo de paralaje, la diferencia angular entre las dos observaciones es muy pequeña. Entonces, igual, midiendo este paralaje y conociendo la distancia entre el observador 1 y el observador 2, se puede determinar la distancia entre Venus y la Tierra. Así es como se determinan las distancias a las cuales están los planetas. Ahora, ¿cómo se miden con un método indirecto las distancias estelares? Bueno, la mayoría de las estrellas están mucho más lejos del sistema solar de lo que es posible medir mediante el método del paralaje. Entonces se utiliza un método indirecto para medir la distancia de la estrella. Este método utiliza lo que se llama la magnitud aparente y magnitud absoluta de la estrella. La magnitud aparente es una medida de su brillo aparente, es como la cantidad de luz que se recibe de un objeto, digamos que no es el brillo real, especialmente si está lejos. Hay estrellas muy brillantes, pero que están muy lejos, entonces desde la Tierra no se ven tan brillantes. A eso se le llama magnitud aparente. Esta cantidad fue introducida por Hiparco de Nicea. Y entonces él hizo una tabla de magnitudes aparentes donde los objetos más brillantes tienen la magnitud aparente más negativa y los objetos más tenues tienen la magnitud aparente más positiva. El Sol, que es el objeto más brillante que vemos desde la Tierra, tiene una magnitud aparente de menos 26.8. El brillo máximo de Marte es menos 2.8. Un cuásar muy brillante que casi no se percibe con el ojo es el objeto más lejano del universo, tiene un brillo, una magnitud aparente de 12.6. Esta se expresa con la letra M minúscula. Ahora, la magnitud absoluta es el verdadero brillo que se le asignaría a todas las estrellas si todas estuvieran a 10 parsecs de distancia. Entonces, aquí esta M es un valor dado, se puede calcular, ¿verdad? Mediante una fórmula y dependiendo, digamos, de la composición química y del tipo de estrella ya se conoce, digamos, cuál es la magnitud absoluta. Ya se conoce, entonces esta magnitud absoluta es igual a la magnitud aparente más 5 menos 5 por el logaritmo de la distancia en parsecs. Entonces, esta fórmula nos va a dar la distancia en parsecs a la cual se encuentra la estrella. Esta M es un cálculo, esta magnitud aparente es una medición a partir de que ya está establecida por digamos, lo que se considera el brillo de cada estrella. Y así es como se mide en las distancias estelares, ¿verdad? Porque en astronomía no existe la forma como debe hacer experimentos, sino que lo que se hacen solo son observaciones. Y la mayor cantidad de información que tenemos de las estrellas y de los planetas nos llega a través de su luz. Entonces, viendo la cantidad de luz o viendo el tipo de luz, es así como encontramos qué tipo de estrella es, a qué distancia está, cuál es su magnitud aparente, cuál es su magnitud absoluta.